Hola, ¿qué tal, traders emprendedores? Muy buenas tardes, bendiciones a todos ustedes, muchas gracias por ese apoyo que me brindan. Darle gracias a Dios por esta excelente oportunidad, la cual me está permitiendo para compartir con ustedes. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar del patrón de vela envolvente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por aquí con un concepto clave y básico. ¿Qué es un patrón de vela envolvente? Bueno, el día de hoy vamos a hablarles directamente de qué es un patrón de vela envolvente. El patrón de vela envolvente es un movimiento que se ha venido repitiendo con el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque los mismos traders, a medida que ha transcurrido el tiempo, han dado creencias sobre este y ese tiende a repetirse y a repetirse, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo podemos interpretar este patrón. Entonces, dice la teoría que el patrón de vela envolvente es aquel que cubre a una vela anterior por completo. Es aquel que puede cubrir a una vela anterior por completo. Déjenme recordarles, muchachos, que este patrón nos puede servir directamente para enfocarnos solamente en este punto, ¿de acuerdo? En solo operar con este patrón. Más adelante les explico. Ahora, al tener una vela anterior contraria, dice la teoría que debe haber una vela que cubra esta vela por completo. Esta de aquí puede tener mechas. Esta de aquí puede tener mechas, pero lo importante, según la teoría, es que cubra el cuerpo por completo para nosotros darle una siguiente entrada hacia donde, a favor de donde envolvió la vela anterior. O sea que en este caso esta vela envuelve a esta vela verde por completo. Y entonces cuando inicia esta vela, dice la teoría que yo debería operar hacia donde, hacia abajo. ¿De acuerdo? Hay que comprender que este patrón es un patrón de vela muy común que lo vamos a encontrar en cualquier momento en el precio. Nosotros vamos a tener muchos momentos en donde se nos van a presentar esto y quizás de pronto si yo desconozco de él, simplemente lo voy a dejar pasar y quizás de pronto pierda la oportunidad porque ya sea que opere al contrario o pierda la oportunidad porque simplemente no lo opere, porque no me di cuenta de que eso era un patrón y se podía operar. Entonces dice la teoría que este patrón puede retroceder una tendencia. Este patrón puede retroceder una tendencia. Entonces, cuando nosotros tenemos un patrón de vela como este, se le conoce como vela envolvente porque cubre la anterior por completo. Esta roja también puede tener mechas, pero el requisito, dice la teoría, es que la vela anterior sea contraria. Que la vela anterior sea contraria, o sea que de esta manera lo podemos encontrar con mucha facilidad y este patrón tiende a retroceder una tendencia y a darme a favor una siguiente vela. Entonces ya yo me enfocaría directamente en ver este concepto. Ahorita les voy a hablar también de cómo no viene siendo un patrón de vela envolvente, como para que ustedes lo identifiquen. Dice la teoría que en algunas ocasiones se nos van a presentar velas doji. Entonces digamos que aquí tengo una vela doji de esta manera. Y aquí, justo aquí tengo una vela que envuelve a esta vela por completo de esta manera. Dice la teoría que si la vela anterior es doji, entonces no aplica. ¿De acuerdo? O sea que si yo tengo una vela anterior que es doji, como en este caso, no aplica. Entonces, de pronto también se van a preguntar que si solamente aplica para cuando la vela es gris. Ahí la dibujé blanca, pero en sí me estoy refiriendo a una vela gris. Hay veces tenemos una vela pequeñita de indecisión, una vela así, alcista. Un momento, por favor. Aquí. Tenemos aquí una vela alcista. De esta manera, esta vela tampoco hace parte de un patrón de vela envolvente. ¿Por qué? Porque dice la teoría que la vela debe tener cuerpo. La vela anterior, que es envuelta, debe tener cuerpo. ¿Cómo en dónde? Como en este caso que les estoy explicando justo aquí. O sea que si la vela anterior es una vela doji, no aplica. Ahora, ¿cómo tampoco va a aplicar este patrón? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Este patrón tampoco va a aplicar para cuando ustedes tengan aquí, digamos que aquí se cumplieron los puntos exactamente y de pronto esta vela baja, envuelve a la vela anterior por completo y aquí, justo aquí tenemos un movimiento, perdón, justo aquí tenemos un nivel. Dice la teoría que si la vela cierra en un nivel es una indecisión, o sea que en pocas palabras aquí sería un error tomar esta entrada justo en el
nivel. Entonces también me preguntaba un trader en una sección y me decía lo siguiente: si lo sobrepasa un poco, entonces ¿qué hago? Pero no, realmente no aplica. ¿Por qué? Porque está cerrando cerca del nivel. ¿De acuerdo? Ahora, hay una característica más como para que ustedes vean que este patrón quizás de pronto no se vaya a cumplir o les llegue a suceder que no se cumple. Entonces aquí les explico y miren lo siguiente. Aquí tenemos una vela verde anterior, una vela que envuelve, pero ¿qué pasa? Esta vela cierra con un cuerpo demasiado gigante. Entonces dice la teoría que esto no aplica como para vela envolvente. ¿Por qué? Porque es una vela de agotamiento y puede producir un retroceso y no sería nada raro. En pocas palabras, aquí lo que pasa es que se me contradicen dos patrones. Tengo el patrón de vela envolvente y también tengo la vela de agotamiento que puede darme un retroceso. Entonces, al tener uno en contra y uno a favor, pues la opción más viable es que debemos de evitar esa entrada y esperar una siguiente oportunidad. De acuerdo. Vamos al gráfico y les explico un poco más. Muy bien, entonces si se fijan, aquí tenemos un patrón de vela envolvente. ¿Por qué? Porque esta vela verde está cubriendo por completo a esta vela roja. Esta vela no es una vela doji, obviamente tiene un cuerpo pequeño, pero no es una vela doji. Y aquí tenemos una vela de continuidad, o sea que nosotros aprovechamos esta vela. También me preguntaba alguien si era posible darle continuidad a ese movimiento. Si la vela siguiente te da fuerza, punto de entrada y no ha llegado al nivel, podrías tomar esa oportunidad. Continuamos. Miren lo que tenemos acá. Aquí tenemos un movimiento alcista del precio y tenemos una vela anterior que envuelve a esta verde por completo. Tenemos esta roja aquí, la cubre por completo y la vela que se opera es esta. Escuchen muy bien, hay que tener mucho cuidado con el nivel. Tengan mucho cuidado con el nivel, ¿de acuerdo? Continuamos. Miren este ejemplo que tenemos aquí. Entonces, si se fijan, la vela está cubriendo por completo a esta verde. Entonces tenemos aquí este movimiento. Si se fijan, el cuerpo sobresale entre la anterior. Entonces está envolviendo por completo y eso quiere decir, según teoría, que yo podía tomar una siguiente entrada hacia abajo. ¿Por qué? Porque esta vela está envolviendo por completo a esta vela anterior y dice la teoría que se puede producir un posible retroceso de tendencia. En pocas palabras, ahora, ¿cómo puede afectarnos este patrón a nivel psicológico? Entonces, normalmente está el trader que opera únicamente por operar. En pocas palabras, aquel que toma entradas por quererlas tomar, porque yo creo que se va hacia arriba. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya nosotros tenemos un patrón establecido, cuando ya nosotros tenemos un patrón de vela establecido como este, entonces lo que nosotros podemos notar es que cuando se forma, ya yo voy a tener un punto más de seguridad en que puedo tomar tranquilamente esa entrada. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, si es que se me da la oportunidad, teniendo en cuenta de que el nivel se encuentra un poco más abajo y muy posiblemente el precio con una siguiente vela lo va a alcanzar. Entonces psicológicamente esto nos va a mantener más tranquilos. ¿Por qué? Porque únicamente me voy a enfocar en el patrón. O sea, esto es un concepto para que ustedes lo tengan en cuenta. Normalmente hay veces que entramos al mercado y no sabemos ni por qué estamos tomando las entradas. Entonces el enfoque directamente, ¿cuál es? Que ustedes ya tengan un concepto clave y claro por el cual están haciendo cada cosa y por el cual están tomando cada oportunidad. Continuamos. Hay que comprender que este patrón nos puede servir directamente como estrategia, muchachos. O sea, en pocas palabras, hay traders que únicamente son rentables con un patrón de vela. O sea que si en estos momentos tú te sientes identificado con este patrón, no tienes que estar adivinando, sino que tú lo único que haces es coger tu pantalla, esperar que se te dé una oportunidad como esta. ¿Y qué vas a hacer? Automáticamente operas cuando se te presente la oportunidad. ¿Y tu estrategia cuál va a ser? Tu estrategia va a ser utilizando este patrón de vela. ¿De acuerdo? Te vas a enfocar directamente en el patrón de vela envolvente, teniendo en cuenta las características que te acabo de brindar y proporcionar. Recuerda que es necesario que repitas el video para que puedas comprender bien todo lo que se está haciendo. Ahora, adicional a eso, muchachos, como si nosotros cogemos
este patrón como estrategia, entonces ya nosotros debemos de comprender que si esa es mi estrategia, yo debo de tener que una gestión de riesgo, ¿cierto? Entonces debemos de tener una gestión de riesgo. Si se fijan, a ver, gestión de riesgo. Aquí, muchachos, entonces, si ustedes se fijan, siempre que hago un video les menciono mucho esto. Entonces, muchachos, vamos a trabajar con ese patrón de vela, con el patrón de vela envolvente, que nuevamente lo voy a dibujar acá, como para que no se nos pase. Tenemos aquí el patrón de vela envolvente y yo voy a utilizar como gestión de riesgo al menos unas 5 oportunidades. Recuerden, entonces aquí de una vez les dejo para que ustedes empiecen a practicar. ¿Cómo vamos a hacer? Debemos de practicar primero. Es necesario practicarlo para que lo podamos hacer bien. Entonces tenemos por un lado una entrada de 1, 2.7, 7.56, 20.80 y por último 57.19. Entonces esto me da un total de 89. Recuerden, muchachos, este tipo de gestiones me sirven para qué. Digamos que yo metí mi primera entrada, vi un patrón de vela envolvente, la tomé y quizás de pronto vamos a hacer de cuenta que se falló la entrada. Se falló la entrada, entonces me quedé a la espera de otro patrón envolvente y también se falló. Vamos a hacer de cuenta que esto está sucediendo. Aquí por otro lado, espero otra oportunidad y también se falla. Pero llega el momento, muchachos, que si ustedes se enfocan únicamente en un patrón como eso, llega el momento en que se les dan las cosas. Utilizando una gestión de riesgo básica, con no tanto capital, y lo único que ustedes van a hacer es esperar la oportunidad. Eso sí, les va a demorar un poquito más, pero ¿qué es lo importante? Que podamos generar. Está el trader que en estos momentos no tiene un sustento, sino que está a la espera de tener un buen concepto muy claro de cómo aprender a hacer las cosas para empezar a trabajar desde casa. Y cuando ya nosotros empezamos a trabajar desde casa es muy importante porque ya nuestra vida cambia totalmente. ¿De acuerdo? Ok, ahora, continuamos por acá. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el patrón de vela envolvente. Miren, aquí podemos analizar que hubo una pequeña diferencia con un gap. Dice la teoría que si la diferencia es muy mínima, aplica todavía como para un patrón de vela envolvente. Aplica todavía como para un patrón de vela envolvente. Es necesario que tengas en cuenta con estos ejemplos reales que esto por lo regular tiende a retroceder la tendencia. Entonces, la vela que tú debes de operar, o sea, que esta no se te olvide, esta es la única vela que tú debes de aprovechar. La siguiente tú la operas si quieres, pero digamos que si tu estrategia únicamente va a ser operar con este patrón de vela envolvente, entonces la única vela que vas a operar es esta. ¿Y eso qué significa? Que te tocó esperar a que se formara este otro. ¿Para qué? Para poder aprovechar esta. ¿De acuerdo? Esa parte ustedes tienen que tenerla muy clara. Ahora, muchachos, ustedes deben de tener siempre unos buenos conceptos o unos puntos claves para su rentabilidad. Y lo que ustedes deben de hacer primero que todo es practicar. Practiquen algo antes de irse de una vez a la real. Entonces, practiquen, practiquen y practiquen. Cosa que cuando ya ustedes se sientan seguros, entonces ya ustedes van a poder tomar sus oportunidades. Enfóquense directamente en una buena estrategia. En este caso, esto es una buena estrategia que muchos traders a nivel mundial lo utilizan. Entonces trabajan, sí, de pronto es más lento. Ahora, esa gestión que yo les di ahí únicamente es una base. Ejemplo, si tú tienes $1.000 y quieres hacerlo, entonces multiplicas esa gestión por esos $1.000. Entonces divides esos $89 en 1.000 y automáticamente lo que te dé esa primera entrada y ya tú vas a multiplicar los otros valores por eso. Entonces por 5, por 10, por 15, por 20. Entonces yo necesito iniciar con la primera entrada con $1. Entonces en vez de 1, perdón, utilizar 10. Entonces ya tú sabes que los siguientes valores que de la base que te di los multiplicas por 10 toditos, por 11, por 20, por 30, por los valores que tú desees. Eso va de acuerdo a tu capital. Hay que tener muy en cuenta cada ejemplo. Muchachos, la consistencia normalmente nos da rentabilidad, pero para eso necesitamos ser muy prácticos. Muchachos, no se les olvide entonces, para operar este patrón de vela, recuerden, no puede finalizar en un nivel. O sea, esta vela por ningún motivo debió haber finalizado en un nivel. Si ella hubiese finalizado en un nivel, este punto en especial aquí, si hubiese finalizado en un nivel, eso se hubiese convertido directamente en una
entrada que no se debió haber tomado. De pronto a veces me preguntan, Manuel, es que no la tomé, pero si la hubiera tomado lo hubiera ganado. Simplemente dice la teoría que si no cumple con todos los requisitos, no se opera. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que también es necesario ir retrocediendo el gráfico atrás y mirar a ver los diferentes puntos en donde se originó o en donde se creó este patrón para que ustedes empiecen a repetirlo. Recuerden que el gráfico es fractal y normalmente mantiene repitiendo los movimientos, pero a estos puntos en especiales como un patrón de vela envolvente nosotros vamos a encontrar directamente ejemplos prácticos y claves en donde se cumple con mucha facilidad, ya que nosotros como traders le damos esa creencia y normalmente lo que hacemos cuando lo vemos es operar a favor del patrón. Espero que realmente te haya gustado este video. No siendo más, desearle que tengan un excelente resto de día. Recuerda que me puedes apoyar uniéndote al canal, compartiéndolo con alguien más. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, ahí te dejo mi Telegram. Espero que tengan un excelente día y hasta luego, traders.